Dicen que renovarse es vivir, y vaya que la renovación de la integración del Instituto Nacional de Derechos Humanos supondrá para el Uruguay una nueva vida. No vamos a hacer la historia de los derechos humanos, pero los derechos humanos no nacieron en los pasados periodos de gobierno. Quizás en Occidente nos podemos remitir a las tablas de Moisés, los mandamientos cristianos hechos sobre las mismas tablas, las opiniones de los juristas romanos, las opiniones de Suárez y Vitoria, que por primera vez en la historia de la humanidad reconocen la soberanía popular y que los reyes, que eran entonces en general los mandatarios de los países de Occidente, debían responderle al pueblo. Y por eso las obras de Lope de Vega, Fuente Ovejuna o La Estrella de Sevilla, donde el funcionario real que comete un agravio a los derechos humanos de la población es finalmente destituido por el rey que escucha a sus pobladores, a los pobladores de su país. Podríamos referirnos al testamento de Isabel la Católica, hablando precisamente de las minorías indígenas. Podríamos referirnos a las instrucciones del año 13, a nuestra Constitución Nacional. Quizás no hay mayor documento de consagración de los derechos humanos que los artículos 1 a 72 de la Constitución de la República. Por cierto que no ignoramos las convenciones internacionales, pero en ese sentido acompañamos con la más absoluta convicción la opinión del doctor Gonzalo Aguirre en cuanto a que los tratados internacionales no pueden primar sobre nuestra Constitución. Así lo expresaba el doctor Aguirre y decía: los tratados contrarios a la Constitución vigente no son válidos, porque para el derecho interno, porque modificarían la Constitución, lo que es inadmisible en un sistema de Constitución rígida. B, para el derecho internacional, porque la competencia para celebrar tratados la define la Constitución de cada Estado, que establece quiénes la ejercen. Derecho legislativo, páginas 247 y 248, año 2019. Pero digamos, además, que no nos vamos a sentir mandatados por organismos internacionales que a veces no representan el sentir de nuestro pueblo. Nosotros creemos como Artigas en la soberanía particular de los pueblos, y la soberanía particular de los pueblos ha sido delegada en los representantes de esta Asamblea General. No hay mayor expresión de la voluntad del pueblo que la voluntad expresada a través de sus representantes. Y sus representantes están hoy aquí reunidos y han sido electos en elecciones libérrimas con sufragio universal y voto secreto, por lo cual también en este país se derramó mucha sangre para tener representación proporcional, elecciones con voto universal y secreto. Los derechos humanos no son patrimonio político de nadie. Y es cierto, hemos sentido que en estos últimos años se ha pretendido que los derechos humanos son patrimonio exclusivo de un sector político. Nosotros no negamos que hubo violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, claro que no lo negamos. Y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, a nosotros nos duele la muerte de Roslig, nos duele la muerte de García de Hellman, nos duele la muerte del maestro Julio Castro, nos duelen las violaciones que se pudieron haber cometido, pero también nos duele Pascasio Báez, también nos duele Pascual Guidet, también nos duele el doctor Morató Manaro, también nos duelen los muchos policías y soldados asesinados vilmente, muchas veces hasta por la espalda y a traición. Nos duelen los secuestros de Pereira Reverbel, nos duele el secuestro del doctor Fly, de Díaz Gomide, de Geoffrey Jackson y de tantos otros,
¿Cómo no mencionar al señor Molaguero? ¿Cómo no mencionar al señor Burgueño? No los propusimos nosotros, pero los respetamos, porque acá existió dolor en muchos sectores de nuestro pueblo y lo que tenemos que tratar es de que ese dolor no se reitere y no son políticas sesgadas, poniendo memoriales para unos e ignorando el dolor de los otros que se reivindican los derechos humanos. Nosotros queremos un Instituto Nacional de Derechos Humanos donde estén defendidos los derechos de todos. Claro que queremos que estén defendidos los derechos de los niños. Claro que queremos que estén defendidos los derechos de los ancianos, tan olvidados últimamente. Claro que queremos que estén defendidos los derechos de las minorías raciales. ¿Cómo no lo va a querer un senador que es mestizo, que tiene sangre indígena y africana? Claro que sí. Quiero que estén presentes los derechos de los discapacitados, los derechos de nuestros jóvenes que hoy se suicidan. Y yo quisiera saber qué ha hecho la actual integración del Instituto Nacional de Derechos Humanos por tener esa amplia defensa de los derechos humanos. ¿Dónde están los memoriales que requieren todas esas minorías? ¿Dónde están? Nos hemos dejado llevar quizás por una concepción elitista de los derechos humanos. O sea, solo pueden hablar de derechos humanos, solo pueden defender los derechos humanos el que tiene un posgrado en derechos humanos, el que pasó por la Universidad de la República. Y yo digo, la gente de carne y hueso que vive y arde en nuestras calles, como diría un gran político del Uruguay, esa gente no puede hablar de derechos humanos, no puede hacer la defensa de los derechos humanos, no puede expresar cuáles son los derechos humanos que se violan sistemáticamente todos los días en el Uruguay. ¿De qué derechos humanos? ¿O estamos haciendo un uso político de los derechos humanos? ¿O es que el uso de los derechos humanos nos permite recibir subvenciones que se pagan desde el exterior? ¿O es que eso nos sirve para entronizarnos en determinados cargos políticos o para ocupar en los estrados internacionales algún lugar bien remunerado? Y claro que yo creo que hay organizaciones sociales que hay que escuchar, pero hay otras que sí, que repito, son un sello de goma, no tienen ninguna representatividad. ¿Quién los ha elegido? ¿Qué intereses representan? Aparte de recibir quizás alguna subvención de la Open Society o de algún otro foro internacional de plutócratas ensañados en llevar adelante sus muy particulares ideas sobre el destino del mundo. Bien decía el doctor Herrera, esos intereses, cuanto más plutocráticos, más peligrosos. Nosotros queremos un Uruguay que se gobierne desde el Uruguay, en el que se respete la voluntad de la gente y que se respete la voluntad no solo de la mayoría, también de la minoría, porque en este Uruguay se derramó mucha sangre para que se respetara la voluntad de las minorías. Y yo de eso no me apeo. Y quiero decir que en este proceso que hemos vivido de elección o de selección de los postulantes a integrantes del Instituto de Derechos Humanos, yo me congratulo que haya reinado la más absoluta libertad para postular candidatos y creo que todos ellos, en alguna medida, pueden eventualmente ser integrantes de este instituto siempre y cuando representen la totalidad de los derechos, la defensa de la totalidad de los derechos humanos a que tienen derecho a nuestros conciudadanos. No creo en una visión elitista, Hemos respetado la ley vigente, que a nuestro juicio merece objeciones. Claro que lo hemos dicho en más de una oportunidad. Creemos que esta ley invade competencias del Poder Judicial, creemos que invade competencias de los organismos de educación. No lo he dicho yo, lo han dicho importantes jurisconsultos, entre ellos el doctor Juan Andrés Ramírez,
el doctor Rizzo Ferrán en oportunidad de discutirse la ley. Claro que las leyes no son monumentos intocables. Claro que habrá que modificar en algún momento este Instituto Nacional de Derechos Humanos, que además, por otro lado, tiene una forma de elección de sus autoridades muy particular y complicada. No solo se invaden competencias de otros organismos públicos, sino que además la ley nos abre dudas interpretativas en muchos aspectos y, bueno, creo que tenemos que asumir el compromiso de reestudiarla. Ahora, que se pretendemos hacer un botín de la elección de los integrantes de este Instituto Nacional de Derechos Humanos es una imputación injuriosa, infamante, que no aceptamos y que nosotros en lo personal, y creo que el partido al que represento tiene la más firme convicción de que aquí tienen que estar representadas personas que sostengan posiciones que hagan una amplia defensa de los derechos humanos, no solo en lo político, sino también en lo social. Muchas gracias, señora presidenta.